El título de este tema es Dios y las peticiones. Términos que nos suenan familiares. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos hijos de Dios. Pero como hijos tenemos un padre que nos dice, pídanme. El pedirle a Dios es algo que se nos ha enseñado incluso cuando no lo conocemos. No conocemos a Dios, pero sabemos que se le puede pedir cosas. Pero pedirle cosas al Señor, dirigir nuestras inquietudes al Señor y entregárselas a Él, dirigirles nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, nuestros sueños, nuestros planes, para que Él responda, tiene doctrina. Doctrinalmente vamos a ver cómo sustentar bien este tema de Dios y las peticiones. Bien, entonces yo quiero que conforme a esto tomemos nota. Vamos a tomar nota rigurosa de este tema, porque si comprendemos bien a Dios y su vínculo santo con las peticiones, nos irá muy bien en todas las cosas. Así que tomemos nota, tomemos mucha atención de lo que el Señor nos quiere enseñar sobre este tema tan vital. Dios que escucha las peticiones, pero también nos indica que debemos pedir santa y apropiadamente. Bien, para tal fin, para que este tema esté muy bien sustentado doctrinalmente, muy bien fundamentado, vamos a iniciar por Filipenses capítulo 4. Y en Filipenses capítulo 4, el Señor nos promete algo específicamente en los versículos 6 y 7. Estos versículos son muy alentadores y normalmente los versículos muy alentadores y muy prometedores son muy populares. Hasta muy manejados, muy dichos por quienes no necesariamente tienen un conocimiento bíblico. Dice Filipenses, repito, dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por supuesto que esto es muy alentador. Dice, por nada estés afanoso, por nada estés angustiado, por nada estés cargado, por nada estés nervioso. Sino ustedes que tienen estas cargas, estos afanes, estos problemas, llévenle estas peticiones a Dios. Las peticiones, que las peticiones de su corazón sean conocidas delante de nuestro Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de hacer esto? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, parece que el panorama está claro y prometedor, ya camino feliz para todos. Pero si algo debemos comprender es que todo texto tiene que estar sujeto a un contexto. ¿Por qué el Señor dice esto? Y conociendo en qué contexto se ha dicho esto, debo ver si esto aplica. Ejemplo de texto en su contexto. Es lo que tenemos que hacer a veces con los hijos. ¿Qué nos dicen los hijos a veces? Sacando de su contexto las palabras. Padres, yo creo que ustedes lo han visto. Mamá, papá, tú me dijiste el domingo iremos al parque, así que eso es una promesa que se tiene que cumplir. Oh, muy bien, pero ¿en qué contexto se hizo esa promesa? Y aplicas, porque muchas veces nosotros como los niños sacamos textos de su contexto. ¿Y cuál fue la promesa? Mamá, papá, me prometiste que vamos al parque este domingo. Sí, pero en el contexto de si haces tus tareas, si te portas bien, si tienes tu cuarto ordenado, iremos al parque este domingo. Entonces la cosa se vuelve más interesante, más profunda la promesa, en más completo el contexto y también podemos saber si las promesas son para nosotros. Así que vi unos cruces de miradas aquí, adelante y atrás. Aquí como que esto tenemos que conversarlo en casa. Bueno, vamos a verlo. Y tal vez algunos menores digan, y hoy es el día que viene a la iglesia.
Y algunos papás digan, gloria a Dios, aleluya, que era el día. Pero vamos a verlo esto en cuanto a nuestra relación con Dios, porque tal vez eso se lo ponemos a los hijos, pero no lo vemos como nosotros con respecto a nuestro Padre. Vamos a ver en qué contexto está esto y vamos a Filipenses 4, seguimos allí. Pero esta promesa de que el Dios nos dará, el Señor nos dará paz, que nos responderá, va en un contexto espiritual. El contexto espiritual y moral de esta promesa, y pongo estos dos aspectos, el contexto espiritual, la ley espiritual que rige esto, y el contexto moral que yo, como hijo de Dios, debo respetar. Bien, ¿y en qué contexto moral debo ubicarme yo? Ya que estamos en Filipenses 6 al 7, vamos a leer desde el 4 al 5 y después vamos a seguir, vamos a irnos un poquito atrás y después un poquito más adelante. Filipenses 4, el 4 al 5 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. A los que se regocijan en el Señor y que por su buen testimonio son conocidos por los hombres, se les dice lo prometido en los versículos 6 al 7. Primero que todo, el Señor escucha a quienes se regocijan en Él. ¿Cuál es uno de los problemas del cristiano y promovido incluso por el Evangelio de la prosperidad, por ejemplo? El regocijarnos en el resultado de los decretos, pactos, acuerdos que hacemos con el Señor. Regocíjense en las bendiciones del Señor. Sin que lo digan literalmente, así nos enseñan. Regocíjate en que Dios te va a responder. Más, Pablo, ¿qué dice aquí? Regocijaos en el Señor siempre. Siempre es por encima de las circunstancias. Regocíjate en el Señor cuando te responde sí. Regocíjate en el Señor cuando te responde no. Regocíjate en el Señor cuando la higuera florece. Regocíjate en el Señor cuando la higuera no florece. Regocíjate independientemente de la circunstancia. Deja de ser una persona que está viviendo de victoria en victoria y no en el Señor de las victorias. Y que mi gozo es cuando hay victoria y cuando hay derrota. Lloro, me lamento, decaigo. El Señor aquí nos dice claramente, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en nuestro Dios siempre, independientemente de lo que vivamos. Disfrutemos su presencia, su identidad, su amor, su naturaleza. Y por eso que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué nuestra vida muchas veces en medio de las circunstancias mantiene gozo, aunque todo indica que deberíamos estar resentidos, enojados, amargados, frustrados? Porque no vivo de circunstancia en circunstancia, como no estoy de victoria en victoria. El Señor nos lleva de victoria en victoria, pero no para que dependamos de ella, sino el Señor que da las victorias. Vamos ahora un poco más adelante, después de las promesas tan maravillosas de los versículos 6 y 7. Filipenses 4, el 8 al 9. Por lo demás, hermanos, aquí estamos viendo el contexto moral de nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensáis, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Recuerden que él había dicho en el versículo 7, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Pues resulta que en el versículo 9 conectamos lo siguiente. El Dios de paz estará con vosotros. ¿Pero por qué? Porque primero me gozo en el Señor independientemente de la circunstancia. Tengo una vida de testimonio y porque dentro de mi cabeza hago algo que el Señor quiere que hagamos. Que nuestros pensamientos cautivos en Jesús ahora sean verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre. Pensamientos que tengan virtud, que sean dignos de alabanza, nuestros pensamientos. En esto pensemos siempre. Así que el Señor dice, pidan, echen toda nuestra ansiedad sobre Él, pero teniendo un perfil. Así como cuando nosotros le recordamos el perfil a los hijos,
cuando nos dicen, nos prometiste e iremos al parque el domingo, sí, pero ¿con qué perfil? En esto yo siempre les digo a los hijos, pónganle un parámetro y recuérdenlo. Deben llenar ciertos parámetros de calidad. ¿Y saben por qué? No solo porque, por encima de todo, porque Dios trabaja así con nosotros, sino porque incluso si no van a estar con Dios, porque pueden decir, yo no voy a vivir mi vida con Dios, decisión lamentable, por supuesto, resulta que en el mundo también. En el mundo se dan las cosas por cumplir parámetros. En el mundo se hacen ofertas. De hecho, una persona va a un trabajo y le dicen, te vamos a aumentar el salario, pero primero tienes que cumplir un perfil. Te ascenderemos. Imagínense ustedes al empleado que diga, jefe, yo estoy muy enojado con usted porque han pasado 5 años y usted en el día 1 me dijo, yo te ascenderé y no ha pasado nada. Yo te ascenderé y te haré encargado de este departamento, de esta agencia, de esta sucursal, y no ha pasado nada. Usted es un mentiroso. Y el jefe dice, sí, pero sí, yo te dije, cumple estos propósitos, capacítate, especialízate, crece, da testimonio de fidelidad, de disciplina, y yo te ascenderé. En el mundo se trabaja así. ¿Y por qué los padres a veces no le enseñamos esto? Premiamos a los hijos sin cumplir requisitos. Y sobre todo, no es lo que diga el mundo, lo que el Señor nos muestra. Y aquí nos lo muestra. Sí, pídeme, pídeme. Yo, Dios de paz, estaré contigo. Pero ¿por qué estaré contigo? Porque te regocijas en mí siempre. No me haces malas caras cuando yo te digo que no. Porque lo que nos une aquí es el amor que hay. El amor y no la necesidad de milagros. Y porque también dentro de todo eso has purificado tu corazón. Porque ¿qué pasa con aquel que todos sus pensamientos son verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre? Son pensamientos virtuosos. ¿Que cómo van a ser sus peticiones? Por supuesto que van a ser peticiones honestas, puras, dignas de alabanza, virtuosas, con verdaderos y legítimos propósitos. Así que el Señor aquí nos está diciendo es que hay que llenar parámetros. Hay un vínculo entre Dios y las peticiones, pero ese vínculo se hace efectivo por medio de lo que moralmente estamos haciendo y lo que hacemos por medio de un espíritu que tenemos nuevo. ¿Y por qué yo decía aquí algo que mencionaba anteriormente, el contexto espiritual y moral de esta promesa? Porque el Señor espiritualmente nos hace competentes para esto. Recuerden, uno de los argumentos que debemos derribar como cristianos o que no podemos permitirle a otros cristianos, a los naturales sí se los podemos aceptar. Solo es válido para los naturales, los que no tienen el Espíritu Santo, los que no han nacido nuevo, es eso. Es que yo no puedo cambiar porque así yo nací. ¿Y qué es lo que hemos recordado aquí insistentemente? El cristiano que le dice a usted, yo no puedo cambiar porque yo así nací, usted le dice, ¿y qué pasó con el segundo nacimiento? O tenemos un problema aquí, más bien un problema muy grande para ti, muy triste para mí, pero muy terrible para ti, que si no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, para ti no hay salvación. Y considera, es más, considera si tú dices, no puedo cambiar porque así nací del vientre de mi madre, y entonces, ¿cómo está? Es que somos hijos de Dios por la voluntad del Padre, no por carne ni sangre, sino por la voluntad del Padre, y nacemos espiritualmente. Si somos del Señor, no solamente somos guiados por el Espíritu Santo, sino capacitados por este Espíritu. Y ahí es donde el contexto espiritual nos permite vivir en ese contexto moral. Tenemos una nueva identidad que hace las cosas que, les digo yo algo, que antes de haber nacido era incapaz de poder hacerlas o total o parcialmente. Había cosas que parcialmente yo podía hacer. Contener mi vocabulario que era bien soez, que era terrible, lo podía hacer salvo en ciertas condiciones donde se me salía el cobre. Podía ser fiel en algunos principios hasta que mi carne no daba más.
pero mi nueva naturaleza me capacita espiritualmente para moralmente llenar esas expectativas de Dios. Versículos 10 y 11 de Filipenses 4. Entonces ya estamos viendo que las promesas implican mandatos. Mandatos sin promesa es lo que nosotros, no, perdón, promesas sin mandatos es lo que todos quisiéramos. Pero las promesas vienen de la mano de los mandatos. Y cuando usted ve una promesa del Señor, busque, Señor, ¿qué mandas al respecto? ¿Qué mandas al respecto? Filipenses 4, el 10 al 11. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. A esta iglesia de los filipenses que le decían, por nada estén afanosos, si no se han puesto sus peticiones en oración, acción de gracia, en ruego. Le decía, pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les puedo afirmar esto? Como no se lo puedo prometer, no se lo puedo afirmar a otras personas, porque usted es una iglesia que le producía en él gozo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Y no lo decía porque él estaba en escasez. Y esto lo deja claro. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque él estaba feliz, no tanto por la necesidad que había en él, sino porque ellos mostraban en su corazón generosidad, desprendimiento y no tenían una fe menoscabada que a veces a uno le contiene el bolsillo. A veces, ¿por qué se nos contiene el bolsillo o se nos contiene el darle a los demás? Puede ser por maldad, muchas veces porque no confío. Y si yo le doy lo que tengo, ¿con qué me quedo? Desconfiando de que el Señor es nuestro proveedor, que Él es el buen pastor y nada nos faltará. Si Él es el buen pastor y nada nos faltará, entonces ¿por qué retenemos? ¿Por qué nos cuesta dar? O sea, aquí no solamente estamos hablando de personas que cuidaban sus pensamientos, lo que es vital, que se regocijaban en el Señor, sino que eso los lleva a tener un corazón dadivoso, dadores alegres, es lo que quiere el Señor. Pero no solamente darle a las personas un plato de comida, un vaso de agua, dinero, sino cuidado, atención. Si yo me la paso cuidando a los demás, ¿quién me va a cuidar a mí? Si le doy mi tiempo a los demás, ¿quién se va a dedicar a mí? Y hasta a veces nosotros decimos, es que tengo que atender mi vida porque ¿quién se hace cargo de ella? El Señor. El Señor se hace cargo de nuestras vidas. Cuando nosotros, usando sabiamente los tiempos, los usamos para su obra, los invertimos en su obra. Cuando incluso hacemos un alto, como María, y no tenemos la mente de Marta. Si yo no arreglo la casa, ¿quién la va a arreglar? Esto habla también de fe y también, por supuesto, de que si ellos obviamente cubrían material, emocionalmente, físicamente, o sea, si hay que ir a donde Pablo, si hay que viajar, si hay que proveerle de alguna manera, si llevarle la capa a la celda, lo hacían, eso también implicaba que en sus oraciones había desprendimiento. Muchas veces en nuestra oración solamente están mis necesidades y las de mis seres amados. Hay oraciones que no van más allá de mis hijos. Hay padres que solamente piden hasta la necesidad de sus hijos o de los amigos de sus hijos. Las oraciones van más allá, van al extremo, van hasta las necesidades del enemigo. Orad por los que os ultrajan o persiguen. Van más allá. Orarían ellos por Pablo, pero también por sus carceleros, por sus acusadores. Porque una forma para yo también velar por los míos es velar y orar por sus acusadores, por sus ultrajadores, por sus detractores, por sus enemigos, para que ellos se arrepientan. Es mirar todo bajo la óptica divina. Es mirar todo con la totalidad que lo ve Dios. Ayer, por ejemplo, estaba dando seguimiento a una noticia terrible
en Argentina de unos asesinos de un muchacho, Fernando Báez, si no me equivoco, el nombre, el apellido lo tengo claro, creo que Fernando Báez, que él lo mataron en una golpiza en el año 2020 y posiblemente le echen cadena perpetua a sus asesinos que lo golpearon en la calle, jóvenes como él, y yo entendí que tengo que orar por esos muchachos. Porque como le decía a mi esposa, si esos muchachos que no se han arrepentido porque no han mostrado arrepentimiento, mueren hoy, se condenan. Y el Señor me llevó a ver algo más. Porque precisamente en Argentina también ya llevaron a la cárcel cadena perpetua a las asesinas de Lucio Dupoy, el niño este 5 años que fue muerto por su propia madre y por su amante, su compañera lesbiana. Y entendí que tengo que orar por esas mujeres porque no solamente hicieron algo mal, sino que si no se arrepienten, se condenan. Pero también tengo que orar por Argentina, porque o sea, aquí me parece muy curioso que estos casos abominables se están destapando en veredicto y destapando también odios. Hay que orar, porque el enemigo usa a estas personas para el odio, para la rencilla, para el desquite, para la satisfacción de la venganza. Que estuvo bien que dos asesinas vayan a la cárcel, por supuesto, pero está mal que entonces sintamos una satisfacción enfermiza, terrible, perseguidora, y que al final el enemigo termine satisfaciéndose porque usa a estas personas para su ajedrez de maldad, para ir acabando con la paz, la reconciliación de las naciones. Así que tenemos que orar no solo por esas personas, sino por las personas que están siendo dañadas y contaminadas por lo que ocurrió. Esto es empezar a ver las cosas por encima de la luz del sol, verlas como Dios las ve. Aquí Pablo se regocijaba no porque me responden, sino porque ustedes son personas que eso, responden. No por lo que recibo, sino porque ustedes dan. Y por eso les dice con autoridad y les reafirma y les deja claro, no es por lo que me hace falta, porque como dice los versículos 12 al 14, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, lo que él destaca es, yo sé vivir en escasez, pero lo bueno fue que ustedes participaron con corazones generosos, porque cuando todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, podemos sobrepasar las situaciones. Y recuerdo, por ejemplo, en una ocasión donde empezando mi vida cristiana, de verdad les digo, de antes de la vida cristiana yo tenía mucha comodidad económica. Comienzo mi vida cristiana y comenzó una escasez terrible, tan terrible que en una ocasión me llama una compañera de la iglesia, lo único que tenía, en ese momento sí tenía el celular, y me llama, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Y les cuento por qué me preguntó cómo pasaste la noche. Me llama al día siguiente y yo le dije, bueno, pasé la noche como el chavo. ¿Cómo pasaste la noche como el chavo del ocho? ¿Cómo pasaste la noche como el chavo del ocho? Sin luz y sin comida. Como si estuviera en el barril, porque literalmente no tenía comida y me habían cortado la luz eléctrica, porque no tenía cómo pagarlo. A pesar de que tenía una vida mucho más organizada, porque ya no tomaba, ya no fumaba, ya no practicaba desorden. Pero el Señor me pasó por una miseria terrible, pero me gocé en el Señor. Estaba tranquilo, estaba firme. Lo que produjo gracia fue que de eso pude sacar un chiste, porque literalmente solamente me faltaba el barril. Pero estuve gozoso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el gozo que aquí tenía Pablo, porque yo estaba mucho más cómodo que Pablo, no estaba encarcelado, es no por lo que recibo, sino por lo que ustedes dan, porque ofrecen, porque se preocupan, porque yo sé que ustedes oran por sus necesidades, pero también oran por mí. Ya vamos viendo cómo es que nosotros debemos ser y cuál es el contexto espiritual de que lo que el Señor nos hace para lo que nos da para cabalmente tener el perfil moral, porque para ser aptos para las peticiones debemos tener un perfil moral que espiritualmente el Señor
nos capacita. En Santiago 5 vemos también, profundizando en esto, cómo está esta relación entre Dios y las peticiones que Él escucha. Pero ya con esto ya podemos revisar, no solo con respecto a Dios, sino aquí también aplicación, jovencitos. ¿Estoy sacando las promesas que los padres nos hacen de contexto o estoy cumpliendo con el contexto? En Santiago 5, 16 al 18, leemos lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, Dios escucha al justo. Pero ¿quién es justo? El que reconoce sin justicia. Cuando yo confieso a otros mis ofensas, yo soy justificado por el Señor. Soy justo. De hecho, lo más justo es reconocer mi injusticia arrepintiéndome de eso. Yo le pido al Señor, pero reconozco mis faltas. Confieso a los demás, sabes que yo le estoy fallando a ustedes. O más bien mis oraciones son ineficaces porque soy injusto. Démosle eficacia a nuestras oraciones siendo justos, reconociendo que estamos equivocados, no justificando. Y recuerden, no es lo mismo decir compañero, compañera, papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, te confieso que hoy fui injusto contigo. Estoy mal. O damas que digan a su compañero o a sus congéneres, yo fui injusta contigo. Eso es confesar a decir, te confieso que hoy fui injusta contigo porque tú te lo buscas, porque tú eres mala gente y porque no te doy otra porque, ¿verdad? Pero busca, cuidado. Eso es argumentar, eso es tratar de defender una injusticia. Eso no está bien. Es más, puede decirle, yo te confieso que manejé mal, que tú a veces me tratas mal, pero ¿sabes por qué? Pequé contra ti porque no manejé bien tu ofensa. El problema no es que me ofendan, sino cómo estoy manejando la ofensa. ¿Qué dijo ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Ya lo referimos hace poco en Mateo 5. Orad por los que ultrajan o persiguen. O sea, ¿cómo debo manejar el ultraje, la persecución? ¿Cómo debo manejar la maldición? Tú inútil, no sirves. Yo te bendigo a ti. Me haces daño, yo oro por ti, por tu arrepentimiento, por tu conversión, por tu salvación. Así que vuelvo y repito, el problema no es lo que me hacen a mí, sino cómo yo lo estoy manejando. ¿Que me van a hacer daño? Sí. Hasta la muerte, como le pasó a Esteban. Esteban literalmente le hicieron daño hasta la muerte porque a pedradas lo llevaron a la muerte. ¿Y cuál fue el manejo de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hasta lo último, él manejó muy bien el ataque de los demás. Para nosotros como cristianos esto debe ser vital. ¿Cómo estamos manejando? ¿Cómo estamos digiriendo y actuando ante el mal que nos hacen? El santo, el justo es aquel que dice, yo tuve una ira con respecto a lo que me hiciste. Y yo confieso que manejé mal el ataque tuyo. Perdón, y le pido perdón a Dios y a ti porque el mal que me hiciste no lo manejé con santidad, lo manejé con maldad. Me dolió, sí es cierto, pero el problema no te voy a reprochar lo que hiciste, sino te confieso que ante lo que hiciste yo actué mal. Tuve pensamientos terribles, tuve palabras injustas, tuve palabras infames. Perdóname por eso. Perdóname. Y ahí, ¿sabes qué? Orar unos por otros, pero con la oración del justo. Muchas veces decimos, ¿por qué por qué mi familia no cambia? Porque estoy haciendo una mala gestión de sus ataques. Más bien díganle, no está bien, pero estoy mal yo. ¿Quién soy yo para decir que tú estás mal si yo también estoy terrible? Y oro por ti, clamo por ti. Y esas oraciones son eficaces.
porque no niego que hay personas que están diciendo, Señor, te entrego el corazón de mis hijos, de mis padres, de mis nietos, de mi abuelo, de mis sobrinos, de mis primos, pero no soy justo con ellos y más bien no reconozco que estoy actuando mal delante de ellos para que corrijamos, para que nuestras oraciones sean eficaces. Si hay algún punto en contra, por favor pueden levantar la mano o si hay alguna pregunta que les inquieta, pueden abrir micrófonos o pueden levantar la mano y expresarla aquí. Si no, seguimos. Y esto está interesantísimo, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Él, como nosotros, estaba sujeto a pasiones, pero él se rendía ante el Señor. Él fue un hombre fiel al Señor y él se hacía justo delante del Señor. Y él advertía, él decía la verdad. Por algo fue perseguido. Recuerden que a él se le procuró la muerte. Acab hizo lo que hizo. Jezabel procuró su muerte. Pero él fue justo delante del Señor. Y su oración fue poderosa y fue productiva. Estamos hablando de oraciones productivas y poderosas. Recuerden que lo que pasa en la naturaleza es gobernado por lo sobrenatural. Y como hubo sequía, como hubo también al mismo tiempo, posteriormente, tiempo después. Perdón, ¿me quiere explicar el celular lo que es lo sobrenatural? Muy bien. Vamos a ver, estamos tan atentos como mi celular en este momento que me respondió a la palabra sobrenatural. Bueno, seguimos. Muy bien. Sí, dime por favor. A ver. Hablando del contexto, acá como no tenemos micrófono para los que están en live, voy a repetir lo mismo que está diciendo, lo que está en Zoom. Hablando del contexto, María, ¿qué me decías? Ajá. Ah, claro. Estamos hablando de los contextos, Santiago 5:13, pueden leerlos también. Ah, habla de la oración poderosa. Sí, hay un contexto muy interesante. Santiago 5, del 13, habla de la oración poderosa que sana. Y sigue diciendo. Oren fervientemente con fe, porque la oración del justo tiene poder. Perdona que te esté interrumpiendo, pero es que no, porque si no hay un vacío para la gente que está en Zoom, no escucha nada. Vamos a tener que poner un micrófono acá o buscar alguna manera que los micrófonos. Ah, bueno, perdón. Bien. Bien, acá perdona que voy a ser corto porque para lo que nosotros es cómodo aquí, para la gente que está en Zoom, no entendí nada y me estoy perdiendo, ¿no? La oración del justo tiene poder sobre lo que el hombre no puede, sobre la salud, sobre la vida, sobre la restauración de las personas, sobre la naturaleza. La oración del justo. Y es por eso que tenemos que alcanzar ese perfil porque no alcanzarlo, ¿cuántos milagros se están impidiendo? Entonces, esto es fundamental. Y por amor, y esto es también fundamental, por amor, ¿cuánto lucho por alcanzar ese perfil? Usted quiere amar a los suyos y que se transformen, actúe justamente, no justificando esas confesiones. Y esto, le digo, este ejercicio va a ser interesantísimo. Cuando tengan queja contra alguien, díganle, tengo que confesarte que pensé mal contra ti, tuve pensamientos horribles, tuve palabras groseras contra ti, porque hice una pésima gestión, o pueden usar otras palabras, una pésima gestión del ataque que tú me diste. No gestioné
santamente lo que me hiciste. Y confieso que eso estuvo mal. Cuando muchas veces he escuchado la palabra del Señor que me dice que tengo que orar por ti, tengo que perdonarte. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. No tengo que olvidar perdonarte y no tengo que andar justificando. Porque que tú hiciste mal, eso es cierto, pero lo que yo hice, porque con razón o sin razón, no deja de ser pecado. No deja de ser una falta. Ahora, ¿listo? Ese era el aporte perfecto. El punto crucial aquí también es que hay que saber pedir. Vamos a ver esto. Hay que saber pedir. Porque no porque sea justo voy a pedir cualquier cosa. Y vamos a ver un hombre justo. Un hombre justo que el Señor le tuvo que decir sí, pero no. Al justo Dios le puede decir sí, pero no. Sí, eres justo, pero no. Vamos a ver, esto es Jeremías 14. No había leído Efesios 6. Ay, perdón. Me emocioné. Vamos a prepararnos con esto. En Efesios 6 dice, orando en 18 al 20. Efesios 6 del 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí hay, no dejemos de orar, pero en el Espíritu, no en la carne. Muchas veces oramos en nuestra carne. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Aquí Pablo no solamente dice, oren siempre, sino que también agrega, oren en el Espíritu, con la guía del Espíritu Santo. Si nosotros oramos guiados por el Espíritu Santo, tal vez no oráramos algunas cosas. O también podemos dar testimonio. Ahora que estoy orando con la guía del Espíritu Santo, hay cosas que ya no se me ocurren orar. He mejorado la oración. Bien, él lo dice. Y velando en ello con perseverancia, estar vigilantes con respecto a esto, porque incluso el Espíritu Santo nos muestra, incluso dentro de esto, por qué están pasando cosas. Y hay un caso que tengo en mente de una persona que está muy afectada por otro hermano, sin dar detalles. Tengo el caso de una persona que con una hermana cristiana no la quiere atender, no quiere recibir consejos porque ha permitido que asuntos que no tienen nada que ver con esto, como que ya no quiero creer en esta persona y entendiendo que eso es un ataque espiritual. Porque esta era una persona que estaba siendo muy ministrada por una cristiana. Muy ministrada por una cristiana, comienza a tener algo en contra de esa cristiana que la ministraba, porque no está entendiendo los procesos de su vida y demás. Pero yo entendí que era un ataque del espíritu, un ataque espiritual, de espíritus malvados, para que no cuente con alguien que le estaba ministrando y le está dando visión espiritual. Pero claro, orando uno entiende, ya entiendo qué le está ocurriendo a esta persona, ya comprendo, ya puedo discernir. Está siendo atacada y está siendo con un espíritu de estupor cegada. Y ya oro eficazmente. Por eso que tengo que orar en el espíritu. Por eso las revelaciones también. Acá perdona que todo lo repita, ¿no? Todo lo repita. Y por eso las revelaciones. Y aquí me gusta como cuando uno ora por la persona, pero lo correcto. Y por mí, oren por mí, sí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. O sea, en cuanto a mí, oren para que sea instrumento para el Señor. Oren para que yo sea instrumento. Oren para que cuando yo hable la gente se convierta y sean salvas. Oren para que el Señor me dé gracia ante los enemigos. Oren para que las personas que están en oscuridad tengan ese sentir. Oren, y esto también es fundamental, oren para que se extienda el reino de los cielos. Esto lo podríamos asociar muy bien, que no está en esta gráfica, no están presentados, pero que muy bien encaja con Mateo 6:33, que dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, estas cosas serán añadidas. ¿Y cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Cuando clamo por ese reino de Dios y su justicia. Oren para que el evangelio crezca. Oren para que los siervos sean eficientes, sean convincentes,
sean sabios, oren para que la obra del Señor sea fructífera. ¿Cuántas veces estamos orando para que la iglesia sea convincente, fructífera, para que esta iglesia salve? Y vemos que hay muchas razones para orar. Por eso el que no ora o el que dice no tengo por qué orar es porque no ha prestado suficiente atención, como siempre les he reiterado, ¿no? Como ha sido como insistente. Si no tiene por qué orar o sus oraciones siempre son iguales. Señor, guarda el trabajo de mis hijos. Señor, que no falte el pan. Señor, que me vaya bien hoy, bonito y que me divierta mucho. Cuando hay muchas cosas más por las que orar. Señor, que la gente de mi iglesia, que todos son anunciadores, sean fructíferos, sean convincentes, lleven a la salvación a muchos. Y aquí vemos también la calidad espiritual de un Pablo que en vez de decir, oren para que tenga dinero, para que me vaya bien, para que viaje, para ser efectivo. Donde esté en la cárcel, para convencer a los carceleros, a los prisioneros. En la escasez, para convencer a los que están con escasez conmigo. Para que en medio de la maldad, convencer a los malvados. Ahora hay que saber pedir. Antes de esto ya sabemos qué pedir, pero recuerden, siendo justos, el Señor también nos puede decir, ora por esto y no por esto otro. Jeremías 14, perdón, casi me salto esta parte que es fundamental en el tema. Pero ahora sí, Jeremías 14, del 1 al 4, esto es pasmoso. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Claro, el contexto, había una sequía. Y en medio de esa sequía, Dios le habla a su profeta. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Jerusalén estaba clamándole al Señor. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Sobre todo en ese tiempo, culturalmente, se cubrían las cabezas como señal de vergüenza. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, insistiendo en la vergüenza, la derrota, el bochorno, la tristeza que tenían. Y seguimos leyendo, ahora del 7 al 9. Vamos a saltar del 7 al 9. Aunque nuestras iniquidades testificaban contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Siguen clamando, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado como contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Aquí ellos hacen una confesión. Nosotros estamos mal, estamos en miseria. Y es verdad, nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Ellos reconocían que estaban mal. Así que parece que ante eso debe haber una respuesta, una gente que confiesa y todo. Pero vamos a ver del 10 al 12, esto es interesantísimo. Jeremías 14, el 10 al 12. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Ahora está la respuesta de Dios al pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. O sea, ustedes estaban haciendo mal y Dios les dice, ahora me voy a acordar de todo lo que hicieron. Voy a tener presente lo que han hecho. Me dijo Jehová, esto es duro, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y seguimos, versículos 17 al 18. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿A qué les dijo? No les voy a responder. Han seguido en sus iniquidades, han seguido en sus maldades, y tienen sacerdote y profeta,
y esto es bien severo, que han estado como ustedes. En vez de ser luz, se han unido a su oscuridad. No me han honrado. Y esto es un agravante, porque si hubieran tenido profeta, sacerdote fiel, por amor a ti, Abraham, por amor a ti, Moisés, por amor a ti, por amor a ti, David, ¿cuánto cuando la cabeza es responsable? Pero si la cabeza está entenebrecida, hay un agravante. Atenuante es cuando la cabeza tiene otro sentir. Agravante cuando está en los pecados del pueblo, llevando la más oscuridad. Me lo tomo en serio, muy a pecho. Tengo una responsabilidad ante un pueblo, pero nosotros también todos somos sacerdotes y tenemos una responsabilidad ante las familias que tenemos y cómo estamos asumiendo esta responsabilidad. Aquí, así que el Señor aquí le dijo, sabes que yo no voy a escuchar esa oración. Y Dios le dijo a Jeremías, no ores, y esto es fuerte, ¿no? Lo que dice el versículo 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué tengo que orar? Para que se arrepienta. Muchas veces no se han arrepentido. ¿Y qué le estamos diciendo a Dios? Dios, sácalo de esa cárcel, sácalo de esa pobreza, sácalo de allí. Oraciones equivocadas. Más bien tengo que decir, Señor, haz que se arrepientan. Antes que tú los saques, que ellos salgan de allí. Que ellos se arrepientan, se conviertan, que digan ya no más. Porque si hay una esperanza. Y lo vemos en Jeremías capítulo 15. Jeremías 15, 19 al 21 nos da la esperanza, pero también para que oremos correctamente, porque Dios nos puede decir, deja de orar eso que estás orando. Señor, libra que mis hijos no sean atrapados en sus robos, que los atrapen. Qué oración tan terrible podemos decir, Señor, que no se le pegue ni una enfermedad a mi hijo que anda de cama en cama. Oraciones terribles. Que no le peguen otra de esas borracheras, que no le agarre el tránsito. Dios no nos llama a pedir por eso. Jeremías 15, 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y esto es para los sacerdotes, pero eso es también para todos nosotros, no para el pastor de la iglesia, porque todos, vuelvo a insisto, somos pueblo escogido por Dios, apartado por Dios, linaje suyo, para anunciar en nuestro medio las virtudes la virtud de aquel a aquellos, de aquel que os trasladó de las tinieblas a su luz resplandeciente, aquel que os salvó. No te conviertas al mundo, que el mundo se convierta a ti. Y si ellos no se convierten, allá ellos, tú sigues fiel a ti. O más que a ti, sigue fiel a mí. No fiel a ti, sigue fiel a mí. Fiel al Señor, fiel a la palabra, fiel a deleitarnos en su justicia, en sus mandatos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aquí habla, ¿sabe qué? De remanentes. Que el Panamá se va a convertir, y yo sé que soñamos con Panamá para Cristo, pero bíblicamente hablando es Panamá, o más bien los redimidos de Panamá para Cristo. El remanente de Panamá. El mundo para Cristo. No, el remanente saca, libra a los que dicen yo no me convierto. Es hermoso que oremos para que este país sea para Cristo. Pero el Señor nos advierte y nos adelanta. De los pueblos Él sacará remanentes. Y tengo que orar por esos remanentes. El Señor Jesús oro por aquellos que han de creer. Los que toman la decisión, porque va a haber muchos incrédulos.
Oro por las minorías, aunque pareciera injusto, pero no es porque Dios ama a las minorías, sino porque las mayorías aborrecen al Señor. Y esas minorías no están solamente afuera de la iglesia. Perdón, esas mayorías, repito, esas mayorías no están fuera de la iglesia. Dentro de las iglesias hay muchos. Muchos, y le adelanto que este es un tema que viene. Estoy solamente pidiendo confirmación si es la otra semana o dentro de 2 semanas. Pero un tema que viene es que hay muchos cristianos. ¿Seremos los cristianos que están engañados? Porque muchos serán llevados al lago de fuego. Pero antes de eso dirán, pero Señor, si en tu nombre profeticé, en tu nombre hice. Estamos hablando de cristianos engañados. Porque no fueron remanentes. Pero ¿cuál es nuestra determinación hoy? Ser precisamente de esa minoría, de ese reducto, de eso que queda, de ese trigo separado de la cizaña. Oremos por eso. Yo sé que es muy noble y tenemos que seguir orando por nuestros barrios. Tenemos que seguir orando, pero que no demos por derrotado al Señor, porque yo digo, Señor, yo estoy orando y orando y orando y siguen las pandillas. Pero el Señor de las pandillas está sacando siervos. Está sacando gente arrepentida. Señor, yo no entiendo porque yo oro para que no mueran más por las pandillas y todos los días los diarios dicen que eso no se está cumpliendo. Pero Dios sigue sacando de esos lugares, de esos grupos, de esa gente, salvos. Y por eso tengo que orar, porque se extiende el reino de Dios y su justicia y por los que han de creer, porque nos dé la gracia para sacar remanentes de todas partes, porque nos dé la gracia para convencer, para librar a muchos de la oscuridad y llevarlos a la luz resplandeciente del Señor. Hay mucho por qué orar, pero cuando la oración del justo es eficaz, cuando la oración es eficaz, cuando soy justo y haciendo una revisión, cuando me regocijo en el Señor y no en las bendiciones, cuando mi gentileza es mostrar delante de los hombres mi testimonio, cuando mi vida es el reflejo de Cristo, cuando lucho para que todos mis pensamientos sean santos, porque en resumen, justos, buenos, dignos de alabanza, que haya virtud alguna, que sean puros, es que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios, que mis pensamientos sean santos. ¿Y qué dice el Señor? Sean santos como yo soy santo. Cuando con una visión de la segunda venida de Cristo, oro para que el reino de Dios se extienda, para que muchos no mueran sin ser salvos, para que Dios dé gracia a los siervos, pero también cuando tengo un corazón santo, sano, bondadoso, cuando no me justifico en mis pecados, se acabó esto de decir el que yo hago esto porque tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa de tus pecados. Tú no tienes la culpa de mis malas reacciones de tus pecados. La culpa de mis malas reacciones de tus pecados a tus pecados es mía, porque yo soy el que reacciona mal. Que me ponen el hoyo y caigo allí, que me ponen la piedra y tropiezo allí. Entonces soy justo, pero también cuando tengo ese amor porque Cristo venga, esto lo dije, pero es necesario enfatizarlo, y busco el reino de Dios y su justicia, confiando que el Señor añadirá. Y cuando exhorto a los demás incluso, oren correctamente, porque Pablo le decía que él se gozaba no en lo recibido, sino en que ellos eran dadores, porque él sabía vivir humildemente en todo, pero también porque él oraba así. Él oraba para que los que él enseñaba, como a Timoteo, que le exhortaba que guardara todo lo que había aprendido, fuera efectivo para la obra de Dios. Entonces, aquí es que tenemos que darle un vuelco a nuestras oraciones, porque a nosotros, ¿qué nos ha enseñado? Piden, pidan, como si el Señor fuera el genio de la botella y me tiene que cumplir porque es que el genio de la botella se vuelve mi siervo. De hecho, hay un libreto que algún día quiero hacer, un cortometraje de un genio que es sacado de la botella. Y el genio cumple 3 deseos y es llevado a la cárcel junto con el hombre que es llevado a la cárcel porque las tres peticiones fueron usadas para un delito.
Entonces, un periodista dice, pero qué genio más tonto. Por eso es mejor pedirle a Dios, porque él no anda cumpliendo tonterías ni pecados. Y para acabar como era un genio, perdón, no quiero que suene como estigmatizado, pero para acabar como el genio tenía aspecto árabe, entonces hasta le abren un expediente para investigarlo si era talibán o era qué. Entonces se le fue agravando el panorama. Pero esta es la historia que a veces queremos contar con Dios. Señor, tú eres como el genio que tú me tienes que cumplir. No. Tenemos que revolucionar nuestra mente, porque al final de cuentas, ¿qué ocurre? Pedimos con plegarias que están aferradas a la tierra. Y pedís y no recibís. ¿Por qué? A ver, si alguien lo dice, lo recuerda, pedís y no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque pedís conforme a vuestros deleites, vuestros placeres. Nuestras oraciones están demasiado así, no tenemos pies, tenemos garras y nos aferramos a la tierra en nuestras oraciones. Pidamos por lo celestial. Pidamos con corazones purificados. Doctrinalmente hay mucho para aprender sobre la oración. Muchísimo. Pero nuestras oraciones son como las teleseries mexicanas, como La Rosa de Guadalupe. Así son nuestras oraciones. Bien elementales, bien básicas, bien... Es más, no digo infantiles porque es un insulto a todos los niños del mundo. No, porque he escuchado niños pidiendo cosas muy profundas. La conversión de sus padres, por ejemplo. Tal vez el padre esté pidiendo para que mañana haya para el licor y el niño está pidiendo para que el padre no tome más. Por eso decir que nuestras oraciones son infantiles es un insulto a los niños. O sea, más bien nuestras oraciones son demasiado terrestres, demasiado carnales. Y en ese sentido, Juan 15, y esto para sentarnos en la verdadera oración. Juan 15, el 7 al 8 nos dice, si permaneces en mí, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una oración que permanezca en Cristo. Cristo, tú no pedirías porque mañana yo tenga para la botella. Tú no pedirías para que me presenten a la muchacha esa o para que ella se pelee con su marido. Cristo jamás le pasaría eso. ¿Ah? Para que venga conmigo mejor. Eso es permanecer en Cristo. Pido lo que Cristo pediría. La gloria del Padre. En esto te pido que tú seas glorificado. No que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que tú seas glorificado. Pido siempre tu gloria. Y que mis palabras permanecen en vosotros. Entonces ahí pedid lo que queréis, porque cuando la palabra de Cristo permanece en mí y Cristo permanece en mí y yo permanezco en él y la palabra me hace que yo permanezca en esa palabra, o sea, la palabra me convence y quiero permanecer en esa palabra, soy justo y soy eficaz. Y por amor a Dios, al prójimo, por amor a mí mismo, seamos justos. Así que bien se hubiera podido resumir este tema en solamente léanse eso, vamos a discutirlo, pero qué bueno que el Señor nos lleve a profundizar más. Y hasta a través de Jeremías 14 ver lo crudo que puede ser esto que nos dice Dios. Y también esto también en síntesis, para reflexión final. Oremos más oyendo antes a Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo pida? Porque Jeremías dejó de orar por lo incorrecto, porque escuchó a Dios que le dijo, yo sé que duele, yo sé que duele, ya no ores por esto, ya no ores por este pueblo y obedecer. Yo no quisiera, y yo sé que nadie quiere que de repente Dios diga, ya no ores por tu hijo, ya no ores por tu padre, ya no ores por tu amigo, por tu amiga.
Y entonces, ¿qué debemos hacer? Oren para que se conviertan. Luchen para que se conviertan. Clamen para que se conviertan. Porque esa es una oración que al Señor le agrada. Al Señor le agrada esa oración. Seamos gente que lucha. Como le dije a un familiar una vez, yo te digo esto y se lo dije en serio. Si algo te puedo decir, que tú tienes a un pariente tuyo que ora por ti siempre. Acuérdate esto, yo siempre oro por ti. Y cumplamos, pero orando lo correcto. Orando para su conversión y su salvación. Clamemos por su salvación. Clamemos para que el reino de Dios se extienda, porque al final de cuentas, oren para que la palabra del Señor sea salvación para muchos, pero resulta que oramos para que haya salvación para el mundo, pero el mundo comienza por nuestros seres queridos también. Ellos son parte de esos seres, de esas personas. Clamemos por ellos. Y si en nuestra comunidad o en nuestra familia dice, ya no ores por alguien, el Señor nos consolará. El Señor nos consolará y nos fortalecerá para esto. Incluso, Señor, prepárame para tu no. Pero siempre y cuando, mientras que no me digas que no, y esto yo sí le digo, Señor, mientras que no me digas que no por esta buena causa, yo no voy a parar de orar por eso. Velar en esta oración. ¿De acuerdo? Y vamos a orar nuevamente por eso. Es más, de hecho, vamos a cerrar este tema orando por lo que el Señor nos vaya mostrando. Vamos a orar. Señor, en este momento tenemos que profundizar más en nuestra oración y darle más sentido, que la oración sea la que tú harías, Señor Jesús, porque así permanezco en ti, en tu identidad, en tu persona, pero que tus palabras permanezcan en mí para orar correctamente, porque si tus palabras permanecen en mi mente, hay oraciones que se caen de su peso. Si tus palabras me dicen qué es lo que tengo que vivir, a eso mismo lo voy a orar, porque si tus palabras permanecen en mí, todo lo justo, lo verdadero, lo digno de alabanza, lo que es virtuoso, en eso pensaré todo el tiempo, porque pienso en tus palabras, en tus mandamientos. Y ya no oraré para maldecir, para desear lo impuro, porque tus palabras me controlan. Y cuando tus palabras me controlan, nos controlan, te amamos con toda nuestra mente, como también está instruido. Orar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Porque nuestra mente está llena de tus propósitos, de tus planes, de tu sí y de tu no. Y en este momento vamos a seguir orando por algo que nos has puesto a esta iglesia. Oramos por los que no son salvos todavía. Y aquí, Señor, ponemos delante de tu altar, cumpliendo, Señor, y haciéndonos cada vez más similares a lo que tú instruiste en Filipenses 4, porque vamos a luchar para ser como tú nos instruyes en Filipenses 4, donde nos dices que no por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de ti, Señor, en toda oración y ruego con acción de gracias, Señor. Te pedimos, poniendo este afán delante de ti, salva a nuestros seres queridos. Salva a nuestros vecinos. Es más, salva a las personas que ahora mismo tenemos en la mente que son contrarias a nosotros. O tal vez no son contrarias a nosotros, pero son contrarias a ti. Porque son esas personas que nos saludan, que nos tratan con palabras normales o a veces hasta amables, pero están en contra de ti. Hay personas que son nuestros enemigos, oramos y los bendecimos. Que nos ultrajan y nos persiguen, Señor, perdónalos. Pero hay personas que pretenden ultrajarte a ti y perseguir tu verdad. Sálvalos. Personas que maldicen tu presencia, maldicen tu existencia, bendícelos dándoles salvación, dándoles un corazón nuevo. Oramos por nuestros enemigos y por tus enemigos, porque hay enemigos nuestros. Pero hay personas que no son enemigos nuestros, pero son enemigos tuyos. Oramos por ellos. Ten misericordia de ellos, Señor, que tu misericordia los transforme. Señor, bendice a esas personas que en este momento no te quieren obedecer. Bendice a esas personas que van en contra de ti. Bendice a esas personas que se burlan de ti diciendo yo soy de Jesús.
Porque esto implica no solo los ateos, los agnósticos, los paganos. Eso también implica personas que dicen, yo soy de Cristo, yo soy salvo, pero sus corazones están lejos de ti. A esas personas bendícelas, Señor, dándoles salvación. Bendícelas, convenciéndolas que tienen que arrepentirse porque se van a ir a la condenación. Bendice, Señor. Bendice a esas personas viviendo tu propósito, porque tu propósito, tu voluntad es que nadie se pierda. Y bendícenos a nosotros convirtiéndonos en personas justas de pensamientos verdaderos, de misericordia enorme, extendida misericordia. Bendícenos, Señor, convirtiéndonos en justos para que nuestra oración sea eficaz, para que sanemos por medio de la oración, para que tú sanes por medio de nuestras oraciones, para que, Señor, tengamos incluso, ¿por qué no como Elías? Claro que sí, una voz que puede influir en la naturaleza, que por nuestra palabra, si va a haber lluvia, tú la puedas contener, si lo mejor es que no llueva, o que haya lluvia si es necesario. Por nuestra oración, Señor, muchos sean sanados y se vean milagros, y muchos sean salvos, con corazones dadivosos, que se regocijen en dar, en brindar, en luchar por tu reino. Señor, que esta oración nos lleve a nosotros a que nuestras oraciones sean correctas. Conviértenos en personas con oraciones eficaces por medio de ser justos siempre. Señor, haz esto poderoso en quienes están en esta sala, en esta iglesia, y quienes están conectados. Respalda esta oración, Señor. Respalda nuestro sentir. Respáldalo, haciendo nuestro sentir igual al tuyo, porque cuando pensamos, sentimos y actuamos como tú, somos justos. Y por eso somos eficaces en medio de un cristianismo que por su carnalidad es muy ineficaz. Gracias, Señor, por este tiempo donde tú nos has hablado y nosotros ahora tú nos has tenido este espacio para hablarte a ti. Y yo sé que si oramos conforme a ti, tú harás. Gracias, Señor, porque nos enseñas a pedir. Y ahora humildemente, enséñanos a no envanecernos en lo que recibiremos. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén.